lo que se ha querido hacer con este informe definitivamente pues es solapar toda esa violencia, limpiar la imagen de Merino. Y estamos ahora enlazados vía Zoom con el señor Oscar Pintado, padre de Brian, como ustedes saben, uno de los chicos que junto con Inti falleció a raíz de las protestas y de la respuesta de las autoridades a esta protesta en las calles del centro de Lima. Y está con él su abogado Julio Arbizú, que representa a las familias tanto de Brian como de Inti. El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional en contra de Manuel Merino por estos hechos. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Lucas. En primer lugar, señor Pintado, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre esta decisión que ha tomado el Congreso de la República? Bueno, la verdad es que se está creando un grave precedente con el tema de derechos humanos, con el tema del derecho a la protesta, con el tema del derecho a la vida, porque la verdad que nuestros hijos pues murieron, tanto Inti como Brian, murieron cuando salieron a defender la democracia de su país. Ambos salieron a estas marchas con la única intención de ayudar a los demás. Es algo que se veía venir desde un comienzo, desde que fue designado como delegado para que revise esta denuncia constitucional por parte del joven Alejandro Cabero, porque desde que él recibe esta denuncia constitucional, retiró información valiosa sin tomar en cuenta pues el daño que puede causar a las familias, porque no permite que la investigación continúe. Y esto es un grave precedente, porque esto definitivamente que le va a pasar una gran factura al Congreso, y el único responsable de esto pues son no solamente el congresista Alejandro Cabero, sino también los demás congresistas que están oponiéndose a que esta investigación continúe, porque hay que recordar que hay varios informes en el cual se demuestra toda la represión violenta que hubo en noviembre del año 2020. Hay varios informes del propio Ministerio del Interior, de la ACNUR, de la SICH, de la ONU. Han habido más de 200 heridos en todas estas protestas, y lo que se ha querido hacer con este informe definitivamente pues es solapar toda esa violencia, limpiar la imagen de Merino un poco más, y este congresista Alejandro Cabero se pronuncia y dice que el defensor legal de Merino un poco más, y dice eso prácticamente porque utilizado los mismos argumentos que están utilizando los que están siendo investigados. Pareciera ser que el señor Cabero pues tiene una intención quizás posterior a esta de ser su defensor ante todo esto, ¿no? Porque esto es un blindaje a vista y paciencia de todos los peruanos que hemos visto con todo lo que ocurrió en las marchas de noviembre del 2020. Yo quisiera que nos permitan, por favor, señor Pintado, Julio, tenemos que ir a una pausa, y yo quería regresar con dos interrogantes, con la respuesta a dos interrogantes. La primera es si no ha habido un sesgo político en esto, es decir, si lo que ha primado más que el análisis objetivo de los hechos es la, digamos, postura política con respecto a la legitimidad o no del gobierno del señor Merino. Y en segundo lugar, intento que se tiene de decir que un tratamiento reciben Inti y Brian y otro tratamiento tienen otras víctimas que han fallecido en manifestaciones, en gobiernos, en el gobierno de Francisco Sagasti o incluso en el gobierno actual de Pedro Castillo. Yo les agradecería que se mantengan conectados. Regresamos inmediatamente con ustedes, por favor. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados vía Zoom con el señor Oscar Pintado. Él es padre de Brian Pintado, uno de los dos muchachos que junto con Inti fallecieron a raíz de los incidentes de protesta contra la instalación del gobierno de Manuel Merino de Lama.
Él está acompañado de su abogado, Julio Arbizú, que está conectado con nosotros telefónicamente, y estamos conversando sobre la decisión del Congreso en la que prácticamente, como se dice en el lenguaje popular, blinda a Manuel Merino. Es decir, la conclusión del Congreso, luego del informe del congresista Alejandro Cabero, que fue aprobado por el Congreso, es que el ex presidente, aunque por días, Manuel Merino, no tiene responsabilidad en estos hechos. Y acabamos de escuchar al padre de Brian, y yo quisiera escuchar a Julio Arbizú. ¿Qué conclusión saca, Julio? Porque yo me preguntaba, ¿ha primado acá más la política que la evaluación objetiva de los hechos? A ver, Nicolás, te contesto con algunos detalles muy importantes, ¿no? El primero de ellos, Nicolás, es que, o la primera reflexión que me ocupa esto es que el congresista Cabero y todos los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que han votado en favor del informe de Alejandro Cabero han optado por la impunidad. Han optado por la impunidad en un caso de graves violaciones a los derechos humanos en los que ha perdido la vida el muchacho, el joven Jackie Brian Pintado Sánchez, ¿no es cierto?, que fue ultimado además con 10 perdigones de plomo dirigidos al tronco superior del cuerpo, ¿no?, disparados por efectivos de la PNP, como consta en las investigaciones tanto de la Fiscalía Provincial como de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y los detalles a los que me refiero, Nicolás, son básicamente, y uno en particular, el señor Cabero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en ningún momento permitió ni convocó la presencia de los deudos de las personas agraviadas. Ni las personas, ni los deudos, ni las personas agraviadas directamente disparadas con proyectiles de plomo o canicas de vidrio, ni siquiera sus abogados. La investigación, entre comillas, realizada por el señor Cabero para emitir finalmente este informe absolutamente propenso, insisto, a la impunidad, ¿no es cierto?, solamente contó con el testimonio, con la declaración de los imputados y de sus abogados, ¿no? No sé si eso responde en principio a tu pregunta respecto del sesgo político. Si no hay un sesgo político, por lo menos hay una absoluta incompetencia y dejadez, ¿no es cierto?, y una toma de posición por el crimen, por la violación a los derechos humanos, en lugar de la protección de esas garantías que le compete al Estado, en general, pero que además, respecto del Congreso, deberíamos recordar que existe una obligación de colaboración con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público, Nicolás, se ha tomado más de un año, y hablo de ambas investigaciones, de la investigación seguida en la Fiscalía Provincial, en la que se formalizó investigación preparatoria contra los mandos policiales que actuaron en contra de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta el día 14 de noviembre, ¿no es cierto?, del 2020. Y además, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la Nación. Más de un año de investigaciones, de peritajes, de declaraciones, de investigación en general, ¿no?, pueden ser desvirtuadas por un informe mamarrachento y un imberbe, ¿no?, que puede en cuestión de pocos días contradecir todos estos elementos de convicción, ¿no?, además con una altivez propia, ¿no?, de un mejor sujeto, ¿no?, y por otro lado recibir ese informe mamarrachento, el voto favorable de una cantidad de congresistas que lo que tenían que hacer era apoyar las investigaciones del Ministerio Público. Acá no estamos hablando ni siquiera de encontrar en esta instancia responsables penales por ahora, ¿no es cierto? Esto conduce a una investigación, conduce a la posibilidad de seguir investigando. Eso es lo que ha negado el Congreso. Lo que el Congreso tenía que decidir es si el Ministerio Público procedía con el proceso sobre Manuel Merino, y el Congreso lo que ha decidido es que no. Ahora, el problema es que, digamos, acá hay una controversia, porque hay quienes, y entiendo que es la posición del propio Alejandro Cabero, de que el gobierno de Manuel Merino fue legítimo, que en realidad Manuel Merino no debió renunciar, ¿no?, que él debió ejercer la presidencia porque había sido
digamos, legítimamente investido. Pero eso es un tema, y otro es si él tiene responsabilidad o no en los hechos, ¿no? Así es, Nicolás. Y a eso es hacia lo que quiero ir. ¿Qué evidencia hay de que él tuvo responsabilidad? O sea, por ejemplo, en el caso de Fujimori, Alberto Fujimori se le atribuyó lo que se llamó en ese momento la autoría mediata, ¿no es cierto? De alguna manera el haber permitido, el haber tenido conocimiento, o el de haber inducido, etcétera, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿cuál ha sido el argumento para eximir de responsabilidad a Manuel Merino? Mira, Nicolás, lo primero que habría que decir respecto a lo que acabas de mencionar es que sí, pues no podemos subordinar la instalación de un relato, de un discurso, ¿no?, pro-golpista, absolutamente alejado de los cauces institucionales y democráticos, ¿no? No podemos subordinar a eso, ¿no?, el asesinato de 2 jóvenes en ejercicio de su derecho a la protesta, y además el disparo, la absoluta desproporción en el ataque a quienes los acompañaron en esa protesta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Nicolás, el señor Cavero, yo no voy a decir que se equivoca, yo creo que su mala intención, ¿no?, es explícita. El señor Cavero señala que no hay evidencias, ¿no?, evidencias además respecto de las órdenes que hubieran dado el señor Merino de Lama, el señor Flores Arauz, el señor Gastón Rodríguez, exministro del Interior, ¿no? Aquí no se está discutiendo sobre evidencias de órdenes, Nicolás, perdóname. Aquí se está discutiendo el absoluto conocimiento detallado, permanente y privilegiado de cada uno de estos señores respecto, uno, de las marchas, y segundo, de la absoluta desproporción del ataque de la policía a los manifestantes. Y eso tiene una cantidad de elementos de convicción que han acopiado tanto la Fiscalía Provincial como la Fiscalía de la Nación. Uno de ellos, te digo, escandaloso, aberrante, ¿no?, y que la gente tendría que saberlo, escucharlo, es que la declaración, por ejemplo, de Renzo Macei, tú lo conoces, ¿no es cierto?, por ese momento gerente de prensa de IRTP, el 10 de noviembre, ¿no?, Macei recibe una llamada de José Rocha, asesor de Merino de Lama, diciéndole que no se transmiten las marchas ciudadanas, por orden de Merino de Lama. ¿Qué buscaban ocultar? ¿No? Luego de eso hay una cantidad, Nicolás, de elementos de convicción que ha aportado el Ministerio Público en relación a las reuniones constantes, permanentes, sistemáticas que tuvieron tanto el señor Merino de Lama, el usurpador Merino de Lama, con los mandos policiales que estuvieron a cargo de los operativos de ataque a los manifestantes. Es decir, el señor Merino de Lama estaba informado absolutamente de cada paso que daban los contingentes policiales. En segundo lugar, Nicolás, Cavero habla de presumiblemente armas que hubiesen tenido los manifestantes. No hay una sola evidencia, ni indicio siquiera, de que, por el contrario, hay indicios de que no, o hay evidencias de que no hubo ninguna arma hechiza. Las pericias de absorción atómica de las víctimas revelaron que ninguno de ellos disparó, no hubo ninguna arma hechiza. Lo que hubo sí fueron perdigones de bala disparados por los miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, Nicolás, lo que tenemos es una cantidad de elementos de convicción que ha copiado el Ministerio Público que le permitían pasar a una etapa distinta en la investigación y que el Congreso ha negado, ¿no? Ciertamente, como dices tú, con un sesgo clarísimo que lo que buscaba es, o lo que busca todavía, porque creo que esto es parte de una maquinaria mucho más grande, ¿no?, de la que este señor Cavero y algunos de sus cómplices son súbditos, es instalar un relato, es instalar un discurso que pretenden que pueda ser más importante que la vida de la vida y la integridad física de los jóvenes. Ahora, señor Pintado, ustedes, por lo que nos cuenta Julio Barbizú, no fueron convocados ni ustedes ni sus abogados, no se escuchó su testimonio, las versiones que ustedes tenían que dar, los testigos que habían acompañado a su hijo, a sus hijos en realidad, incluyendo los familiares de Inti. O sea, ustedes no han sido parte de esta investigación. Bueno, así es Nicolás.
La verdad es que solamente las personas que han participado han sido parte de su entorno, y lo más insólito es pues que como testigos también han estado presentes los que están siendo investigados, ¿no?, en la otra fiscalía. Entonces es algo inaudito. O sea, ellos definitivamente pues no se van a autoculpar por todo lo que ha ocurrido en noviembre de 2020, y no se puede hablar, pues, Nicolás, de hechos aislados, porque hubieron más de 200 heridos en todas las protestas en diferentes lugares, de los cuales 78 son los que han presentado comprenden dentro de una denuncia, y han habido 23 perdigones en diferentes personas, y la mayoría son los que tienen de la mitad del cuerpo para arriba. Entonces esto ha sido algo sistemático, pues, y el propio informe del Ministerio del Interior indica, ¿no?, que las armas que han sido utilizadas por la policía no han sido para dispersar, sino para atacar a los manifestantes. Eso es lo que dice su informe del Ministerio del Interior. Entonces no podemos hablar de hechos aislados, no podemos decir que aquí no ha ocurrido nada, porque nunca se ha visto, por ejemplo, cuando a través de, utilizando helicópteros, lanzaban bombas lacrimógenas. O sea, esta ha sido una de las represiones más violentas que han ocurrido en los años, en estos últimos 20 años. Y no podemos pasar esto por agua fría. ¿Qué es lo que mueve? Me pregunto yo, ¿qué es lo que mueve a que este informe sea activado? Porque en la actualidad todavía tenemos una corta, pequeña esperanza de que pueda ocurrir algo en esta reconsideración cuando se vaya nuevamente a votar, ¿no? Claro, porque es más, lo que en realidad está en discusión no es que el Congreso va a declarar que Manuel Merino es culpable o es inocente, ¿no es cierto, Julio? Tú que eres abogado y conoces de esto, ¿no? O sea, no es que el Congreso lo está juzgando, el Congreso lo que está haciendo es habilitando para que el Ministerio Público proceda a lo que sea con respecto a él, y si el Ministerio Público concluye que tiene responsabilidad, no tiene ninguna protección, pero de repente el Ministerio Público concluye que no. Es correcto lo que estoy diciendo, ¿no es verdad? Ni más ni menos, Nicolás, ni más ni menos. Yo te decía, hay dos investigaciones en simultáneo, ¿no es cierto? Una contra los mandos militares, los policías que actuaron en la represión del 14 de noviembre y los días previos, ¿no? En esa investigación ya hay una formalización de investigación preparatoria, es decir, pasamos a la siguiente etapa. En este caso, la denuncia de la fiscal de la Nación, la denuncia constitucional que se envió al Congreso, lo que pretendía era simplemente pasar por ese trámite para que pudiese seguirse investigando en simultáneo. Ahora lo que tenemos es una investigación abajo contra los policías y los autores materiales de los asesinatos, pero arriba, ¿no es cierto?, respecto de los autores intelectuales, de las personas que tenían deber de garante sobre la vida y la integridad física de los manifestantes, no tenemos nada. La idea de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que no debe haber ninguna investigación, ¿no es cierto?, apostando por la impunidad. Entonces, no es como dices tú, efectivamente, que de aquí nos vayamos directamente a una decisión del juez, ¿no? Ni siquiera eso. Es que vamos a seguir investigando, que hay una cantidad de elementos de convicción, es cierto, ¿no es cierto?, que podrían sólidamente dar lugar en el futuro a una sentencia condenatoria, pero por ahora es básicamente seguir investigando. A eso, ¿no?, que se están negando el señor Cavero y sus cómplices. Ahora, ¿qué posibilidades digamos, si no se reconsiderara esta decisión, ¿hay instancias de apelación a esta decisión o esta es la última instancia? Acá termina esta historia. Mira, Nicolás, en sede interna no hay más instancias, pero cabe recordar que el Estado peruano, ¿no?, tiene obligaciones supranacionales de resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto esto no se acaba aquí, ¿no es cierto? Yo quiero dar un mensaje contundente de que esto no se acaba aquí, ¿no? Estos sujetos que hoy pretenden cerrar la posibilidad de alcanzar justicia para las víctimas tendrán
que rendir cuentas en el futuro. Pero además, ¿no? Acudiremos, por supuesto, se acudirá a las instancias supranacionales correspondientes. De acuerdo. Ahora, yo quisiera terminar, señor Pintado. Hay quienes dicen que se le da el caso de Inti y Brian como un trato privilegiado, diferenciado. ¿Usted piensa que es justo esto? De que digamos, los jóvenes fallecidos en otras manifestaciones no han recibido la atención que han recibido los casos de Inti y Brian. Lucar, te digo lo siguiente. Ningún manifestante debería de terminar muerto en una protesta. Por eso es importante, Lucar, que esta ley conocida como el cuchillo fácil sea derogada o como mínimo modificada, porque de esta ley es que muchos policías se agarran para poder defenderse, y todo manifestante debe tener el derecho de que sea investigado, ¿no? La forma en que ha fallecido, la forma en que ha muerto, ¿no? Así como ocurrió con Inti y con Brian. No es algo exclusivo por parte de nosotros, porque yo te quiero recordar algo, Lucar. Los manifestantes, por ejemplo, del paro agrario, nosotros como familias hemos peleado para que ellos puedan ser incluidos dentro de estos apoyos que recibía por parte del gobierno, ¿no? Del Estado en este caso, ¿no? Han recibido, por ejemplo, un apoyo económico, han sido vistos por el Estado en temas de salud, temas psicológicos y todo eso, pero ellos todavía necesitan muchísima más ayuda porque tienen todavía una vida que seguir. O sea, lo que el Estado ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Entonces no podemos decir que solamente es una exclusividad de Inti y de Brian, sino que nosotros hemos peleado por todos los que hemos podido. Tal es así, como te vuelvo a recalcar, se ha podido incluir dentro de todo este apoyo que nosotros mismos hemos tratado de presionar para que esto se pueda dar. Tal es así que se logró crear pues este comité multisectorial y nuevamente se volvió a tener esta reactivación de este comité, ¿no? Y lo único que tenía que hacer el joven Alejandro Cabero era ver si existían las evidencias necesarias para que continúe esta investigación y el ministerio proceda a ver si hay o no hay responsabilidad en esto. Pero sin embargo, pues este blindaje se ha consumado. Vamos a esperar todavía, como decimos, la fe y la esperanza es lo último que se pierde. Así que vamos a esperar ver qué ocurre en esta reconsideración, ¿no? Ahora, para terminar, Julio, a mí lo que me preocupa de este caso es que termine, como ha ocurrido demasiado en la historia contemporánea, donde los políticos no son responsables de nada y terminan pagando los de abajo, ¿no es cierto? Los policías que estaban ahí y que enfrentaron a los manifestantes siguiendo supuestamente órdenes, ¿no es cierto? Si la orden es disolver a estos manifestantes y sacarlos a cualquier precio de las calles, eso es lo que hicieron, violando la ley, hiriendo personas, incluso acabando con la vida de estos dos chicos. Pero esto ocurrió en un contexto de decisiones de políticos y siempre nos ha pasado eso. Pasó en el Baguazo, es decir, la cantidad de policías y militares que están procesados por las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en la guerra contrasubversiva, y sin embargo ningún político, ningún ministro pagó por eso, ¿no? O sea, tienen décadas de juicio los militares y policías, sobre todo los militares en este caso, de la guerra contra Sendero, ¿no? Pero... Absolutamente de acuerdo, Nicolás. Y creo que lo primero que quiero decir es resaltar la integridad del señor Pintado, ¿no? Su respuesta lo dice todo, creo, en relación a esos discursos absurdos que hablan de distinción entre víctimas, ¿no? Toda víctima mortal o toda víctima de graves violaciones a los derechos humanos merece el respeto y merece justicia y reparación.
¿no? Y solamente puede estar este discurso en personas que tienen, cuando no las manos, la mentalidad manchada de sangre, ¿no? La idea de que puede haber distinciones entre las víctimas. Y de otro lado, ciertamente, la justicia parcial no es justicia, ¿no? En estos casos, con mucha mayor contundencia, el Estado debería permitir, ¿no es cierto?, y el Congreso, que tiene un deber de cooperación con el Ministerio Público en las investigaciones, mucho más en estos casos debería, garantizar que se llegue hasta el final y que se sancione a todos los responsables, no a los que solamente ejecutaron órdenes o a los que incluso dictaron las órdenes, sino a quienes estaban en capacidad de garantes, ¿no es cierto?, y quienes tenían absoluto conocimiento de lo que aquí sucedía. Yo les agradezco al señor Óscar Pintado, padre de Brian Pintado, y al abogado Julio Barbizú por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.